Bueno, vamos a hablar de unos temas muy guays, con una cervecita, ¿por qué no? Marca Bahía, la cerve de los supermercados de uno de todos, ese es su lema. Está bien porque son económicos. Y el primer tema que quiero tratar es el nuevo Papa. Falleció Francisco, que era un papa no muy popular entre los católicos más tradicionales. Pues yo conozco gente que es católica y hay algunos que le tenían aprecio. En general los más, ¿cómo diría yo? Los menos beligerantes políticamente, quizá. Y otros que le tenían una manía terrible. O sea, yo he visto las dos cosas, tanto gente que ha puesto una señal de pésame en sus estados de WhatsApp, como gente que poco menos que se ha alegrado. Bueno, lo que ocurría con este Francisco es que tenía simpatías comunistas bastante obvias. Entonces, los que se fijan bastante en la política que pueda tener un papa no estaban muy contentos con eso, obviamente, a no ser que fueran católicos de izquierdas, que también existen, pero yo lo que más vi era católicos que le tenían mucha manía a este señor, que realmente en sus declaraciones pues simpatizaban mucho con lo que se llama movimiento woke y, en fin, con gente como George Soros, en fin, con el propio peronismo en Argentina, el argentino. Y entonces, pues esta gente tradicionalista consideraba que lo que hacía este Bergoglio o Francisco era ahondar la crisis de la Iglesia Católica. Y este nuevo papa estadounidense, Robert Prevost, pues aunque no se le considera rupturista, pues es una oportunidad de cambiar el rumbo. Pero bueno, ¿qué opino yo de esto? Dejando aparte a la gente que yo conozco. La gente me pregunta por la calle, los niños, ¿qué opinas de la religión? ¿Es buena o mala? Como siendo tú una persona no creyente. Pues la religión no es ni buena ni mala, es un hecho de la vida muy, muy presente, porque la gran mayoría de la gente sí es creyente. Probablemente el 80% de la gente que existe en el mundo es creyente hasta cierto punto, aunque muchos no viven como tales. Como tales, ya entraré en eso. Pero sí, sería un poco absurdo ir contra la religión, porque sería como ir contra la gente. Es una característica del ser humano, al menos desde que surgió la civilización hasta el día de hoy. Quizá en 5.000 o 10.000 años tengamos una sociedad totalmente laica o religiosa o atea, no lo sé. O quizá más. Es muy difícil predecir eso. Probablemente menos, pero ya digo que hay muchos factores ahí interviniendo para hacer una predicción. La religión tiene 3 funciones principalmente. Una, explicar el mundo. 2, dar principios para la vida. Y 3, explicarle a sus fieles qué les va a pasar después de morir, de abandonar este plano. Y todas
ofrecen una versión diferente de eso. Pues por ejemplo el Islam es una religión muy de obediencia. Tienes que rezar hacia la Meca 5 veces al día. Y la mujer ha de obedecer al hombre. Y tiene unas reglas muy determinadas en cuanto a lo que puedes comer y no, y cuándo lo puedes comer. Son muy observantes de sus ayunos, de su Ramadán y demás. La judaica, no digamos, es igual o más estricta. El budismo es una cosa más relajada, el sintoísmo japonés es una religión de las almas, vamos a decir, que todo tiene un alma, incluso los objetos. Y el cristianismo y el catolicismo pues son como más relajados. La cuestión del Papa nuevo es que para mí es algo bastante menos trascendente de lo que podría parecer. ¿Y por qué? Porque realmente los propios católicos, que ya no son tantos, porque desde el cisma luterano probablemente hay más protestantes que católicos, o está muy igualado, pues digo que los propios católicos no se rigen por los principios católicos, no llevan una vida católica. Esto es muy fácil verlo, por ejemplo, en las estadísticas de matrimonios. Las estadísticas a veces se utilizan para defender tonterías, pero son una herramienta muy útil, porque separan la percepción del hecho. Un ejemplo muy claro, que no tiene que ver con religión. Ese tropo de que el hombre destruye la naturaleza, destruye el planeta y está llenando todo ahí con sus construcciones industriales y con sus ciudades. Bueno, ¿qué nos dice la estadística? Que todas las ciudades del mundo, de todos los países unidos, esas ciudades que desde la perspectiva de un humano chiquitito parecen gigantes, inabarcables, esta propia Medellín, pues todas esas ciudades juntas no llegan a ocupar el 3% de la tierra emergida. El 3%. O sea, de toda la tierra que está por encima del nivel del mar, el 97% es naturaleza casi virgen, con carreteras de por medio y cosas así insignificantes a nivel de superficie. Porque sí, o sea, un desierto de Arizona puede cruzar una carretera por ahí, pero eso puede ser el 1,00001% de la superficie del desierto. Entonces, ese simple dato te desmonta ese tropo de que el hombre destruye el medio natural. Pues si la ciudad más grande del mundo, que es Pekín, y una de las más contaminadas, es un puntito minúsculo en el mapa de China, ¿qué destrucción hay ahí? Bueno, ¿qué nos dicen las estadísticas acerca del catolicismo? Que solo el 20% de los matrimonios son por la iglesia. También leí que la mayoría de parejas todavía se casan, lo cual me sorprendió. Yo creí que estaba como al 50% en cuanto a parejas de hecho y matrimonios, pero bueno, es cierto que la estadística no discrimina entre el matrimonio musulmán y católico, cuidado con eso. Pero ok, la mayoría de parejas se casan, quizá por ventajas legales, pero por la iglesia solo el 20%. Y es uno de los sacramentos principales. ¿Cuántas personas se bautizan? Probablemente más, es menos compromiso. Pongamos un 70%, lo puedo mirar, pero probablemente ande por ahí. Eso sí es bastante. Es más, lo voy a mirar. Se cortó la grabación, lamentablemente.
pero os puedo contar que es menos de lo que yo pensaba, es un 42% de bautizados, es poquito. ¿Cuánta gente va a misa y hace la comunión, que es otro sacramento? Hoy día en España, 25%, siendo muy generosos. Aunque bueno, podríamos decir que eso es una cosa ceremonial, que no es tan importante. Pero en otros aspectos más trascendentes de la vida, tampoco se siguen los preceptos católicos, muy especialmente en la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué porcentaje de divorcio hay? Gigante, más del 50%. El matrimonio, desde una perspectiva católica, es para toda la vida. Eso es así. ¿Estoy yo defendiendo quedarte con una pareja a la que no quieres? Un matrimonio roto, un matrimonio incluso violento, ya sea en lo psicológico o en lo físico, no. Pero tampoco defiendo el romper un proyecto que se supone que es vitalicio porque ya no estás enamorado, porque no tienes maripositas, porque se desenfoca la cámara. Es terrible eso, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo mucho. Romper el matrimonio por pura frivolidad, por puro temor a la rutina, por no saber gestionar una relación una vez que ya llevas varios años juntos. Es que no todo va a ser diversión y salir por ahí. Pues el objetivo de un matrimonio es crear una familia y mantenerla. Ojo, no solo crearla, mantenerla. Y todos los esfuerzos deben ir enfocados a este objetivo, a la buena crianza de los hijos, a darles un entorno seguro en lo emocional, en lo económico. Entonces, decir, bueno, me divorcio con mis hijos que tienen 10 años porque estoy aburrido o aburrida, es ir absolutamente contra el espíritu del catolicismo. Es quedarse con lo que es la ceremonia y olvidarse de los preceptos. No luchar por la relación, no luchar por entender al otro, por crear una nueva convivencia que no tiene por qué ser basada en la pasión, sino en el cariño, el conocimiento mutuo, el respeto, la ilusión de sacar adelante a los hijos. Es que hay un egoísmo muy, muy palpable. No, es que quiero ser feliz porque he conocido a otra persona. Sí, y tus hijos también van a conocer a otra persona. Y cuando te canses de esa persona, conocerán a otra. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene eso para los niños? Pésimas. Pésimas. Pero no se ha interiorizado el hecho de que cuando te casas, y sobre todo cuando eres padre o madre, ya dejas de vivir para ti y vives para otras personas. Eso es fundamental para saber en qué te estás metiendo cuando te casas. Y antes sí que eran guiones normalmente para toda la vida, principalmente porque no existía la posibilidad legal de separarse, pero es cierto que también había un sentido más arraigado del compromiso. Y por supuesto, admito que había mucha presión social para que uno se divorciara y había una parte no muy deseable de todo esto, que era el hecho de mantener matrimonios rotos por presión social.
cohesión familiar. Eso no es bueno. Pero creo que todavía como sociedad tenemos el reto de entender qué es un matrimonio y comprender que probablemente es la decisión más importante de nuestra vida. Y que simplemente casarse porque, bueno, en ese momento te parece una buena idea, puede llevar a una vida de arrepentimientos. Pero sí, por lo que uno ve, parece que la gente se casa sin pensárselo tanto como debería. Incluso gente supuestamente de derecha, esta Begoña Villacís, que se divorció cuando su hijo o hija pequeña tenía 1 año. Son cosas que claramente indican un mal entendimiento de la institución. Tema natalidad, el cual voy a tratar después de encender la luz. Los hijos, porque hay ese absoluto terror a tener más de 2. Claro, se alega que es muy complejo en lo económico mantener más de 2. Sí, pero hay una intención muy clara de no complicarse la vida en exceso. Se considera que los hijos te recortan libertad y te ponen encima una excesiva carga económica, aunque si se hiciera un estudio quizá no hay tanta diferencia entre tener 2 y tener 3 o 4. Al menos si eres prudente como antes y van heredando la ropa de uno a otro, cosa que parece hoy día, no sé, una cosa, un anatema. Dios mío, reciclar la ropa, ¿no? ¿Qué es eso? Como si fuéramos pobres. Pues sí, somos pobres, entonces. Pero hacer una vida normal con 3 y 4 hijos es perfectamente posible. Evidentemente la cuestión económica juega un papel importante y no ha favorecido nada el poder crear familias grandes. Pero yo argumentaría que la propia voluntad de la gente no va por ahí. Pues yo conozco parejas que han tenido un hijo y ya les parece mucho trabajo. No, que no te deja dormir, que los gastos, que no sé qué. Y ya están pensando en poder volver a irse de vacaciones. Son casos reales, ¿sí? Y luego es curioso porque están también las parejas que tienen mascotas, ni siquiera hijos, y también te genera una responsabilidad y un gasto y tienes que buscar a alguien que te los cuide cuando te vas. Y eso no les parece tanto sacrificio, quizá. Probablemente ya hay más gente que tiene mascotas que gente que tiene hijos. Pero bueno, con todo esto quiero decir que ni siquiera la gente creyente, o la gente católica, por ser más preciso, se está rigiendo por principios católicos, al no ser los del Opus Dei, que curiosamente antes de casarse le tienen terror a las mujeres. Yo trabajé en una empresa que mucha gente era del Opus y procuraban no tener contacto físico con las mujeres, no tocarlas. Pero una vez que se casan, se ponen a tener hijos ahí a lo bestia. Entonces, ¿hasta qué punto es importante un papa? Pues realmente es una figura que es escuchada, que sale en las noticias, pero sus propios fieles no siguen lo que predica esta iglesia, claramente. Así que podría decirse que su poder es simbólico.
Luego, por supuesto, está el tema de la fragmentación de la Iglesia desde el luteranismo. Pues en Estados Unidos predomina el protestantismo y realmente los territorios donde el catolicismo es mayoría podría ser algunos países europeos, no todos, África, pero un catolicismo muy sui generis, con toda su carga de tribalismo y de sus dioses antiguos también. Y Sudamérica, ahí sí que hay una mayoría católica donde yo vivo y sí se siguen los preceptos en general, pero con matices, ¿eh? Pues es curioso porque yo veo mucha gente salir de su casa que se antigua 4 veces, no una, ni 2, ni 3, 4. Es una cosa, bueno, que para mí tiene más de superstición. Y aquí sí se va muchísimo a misa, pero mucho. Aquí no es como en España, que vas a una misa por la tarde y está prácticamente vacía. Aquí las iglesias se llenan, incluso hay gente que ve la misa de rodillas en una actitud penitente, o si ponen una especie de rincón de oración en una capilla o en una iglesia, a cualquier hora puedes ver a alguien ahí pidiendo por sus cosas. Es muy presente aquí. Y si dan los buenos días, el 80% de la gente te va a decir, o mejor dicho, si preguntas a alguien cómo está, te va a decir bien, gracias a Dios. Esa coletilla no se la quitan. Y el miércoles de ceniza van a la iglesia y les hacen su cruz de ceniza. En ese aspecto sí es muy católica Sudamérica, pero no es una zona fuerte de influencia en el mundo, al contrario, pues es la zona de menos influencia después de África. Y luego está muy contaminada por el protestantismo. Hay miles, literalmente, de microiglesias protestantes, denominaciones ahí exóticas. No te hablo ya de los baptistas estadounidenses ni de los las denominaciones ahí grandes que hay en Estados Unidos, que hay 3 o 4, los metodistas, todos estos. No, para nada. Estos son como iglesias de garaje, literalmente, donde un tipo se monta ahí un atril y se pone a predicar por las tardes y va gente de su barrio a oírlo y se monta en su propia iglesia. Y luego tenemos los adventistas, que creo que los llaman también del séptimo día, que esos sí son grandes y tienen iglesias y universidades incluso con muy buena dotación económica. Y tienes los testigos de Jehová, esos son mundiales, son igual de pesados en todo el mundo y dan exactamente los mismos folletos. Y los mormones, pero esos son estadounidenses. Pero aquí, tristemente, porque me parece ridículo, hay miles y miles de microiglesias protestantes que jamás se denominan con ese nombre. Jamás he visto yo a un católico decir que es protestante. Incluso diría que una gran mayoría no sabe qué significa la palabra. Aquí las iglesias protestantes, no católicas, se autodenominan cristianas. Es un término que no está vacío de significado, porque cristianismo es todo dentro de esta esfera, ¿no? El catolicismo es cristianismo, el protestantismo es cristianismo. Entonces la palabra útil es protestante porque identifica que proviene del cisma luterano. Decir cristiano no es decir nada, pero aquí miles y miles de colombianos se autodenominan cristianos. Y el que viene de fuera no entiende a qué coño se está refiriendo. Ah, vale, sí, claro, porque eres católico, pero no. Cuando ellos dicen que son cristianos, quieren decir que son de una mini iglesia, o a veces son bastante grandes, incluso con
edificios ahí enormes donde se meten cientos de personas, pero siempre van a ser denominaciones ahí independientes que no sé si tendrán algún tipo de registro u oficialidad, pero son escisiones de la Iglesia Católica y cada uno con su doctrina. O sea, literalmente el pastor es un señor que un día dice, pues voy a dedicarme a ser pastor, y se pone a contar sus cosas en estos recintos, ¿no? Pues todos tienen complejo de papa. Pero bueno, así está la cosa. La religión siempre va a seguir ahí durante mucho tiempo, pero el poder de un papa pues es bastante pequeño desde mi punto de vista. En fin, igualmente le deseo suerte, ya que es una figura simbólica que intenta hacer el bien y no el mal, porque a veces los símbolos son muy importantes.